¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Wrestling Addict les da la bienvenida al reporte, al análisis y resultados de lo ocurrido en AEW Revolution, pay-per-view de All Elite Wrestling. Dustin Rhodes se enfrentó en el opening match de Revolution a Jake Hager. Curiosamente, Hager tenía su debut como luchador activo dentro de AEW, su primer combate oficial, y Dustin nos sorprendió desde el inicio con su camiseta, con una leyenda que decía: estoy luchando, estoy peleando frente a la, y me disculpan la palabra, puta de Jericho. Y es que fue Dustin Rhodes quien obligó a través de sus promos, quien incitó, provocó para que Jake Hager finalmente se decida a tener un combate dentro de AEW. Jake llegó junto a su esposa, quien estuvo en ringside y también de cierta manera tuvo protagonismo dentro del combate, constantemente apoyando a su esposo, dándole besos, y también recibió uno por parte de Dustin Rhodes, pues sabemos que Dustin se ha caracterizado no solamente por ser una enciclopedia del wrestling dentro del ring, sino también juegos mentales. Y esa era una de las formas de tratar de meterse en la cabeza de Hager. Besó a la esposa de Jake. Pero bueno, volviendo a la acción dentro del ring, tuvimos una lucha atípica dentro de AEW y me agradó ver aquello. Fue una lucha cargada de mat wrestling con combinaciones de sumisión. El público, respetuoso de lo que estaba viendo, valoró también el hecho de que estos dos se hayan salido del molde de lo que normalmente AEW nos tiene acostumbrados a ver en cada uno o en la mayoría de los combates. Jake Hager tiene conocimientos amateurs inclusive de lucha libre. Consiguió varios títulos y logros dentro del amateurismo y luego obviamente ha tenido gran impacto en las distintas empresas donde él se ha encontrado. Pero Jake sabía que todo ese bagaje no era suficiente si quería derrotar a esta enciclopedia luchística que es Dustin Rhodes. Así que Hager recurrió a algo que Dustin no domina, y esto es el MMA. La carrera de Hager ha tenido protagonismo dentro del Mixed Martial Arts, más concretamente en una de las organizaciones más importantes de los artes marciales mixtas, que es Bellator, donde mantiene un récord positivo. Entonces Hager recurrió a eso y a la final le ayudó para que obtenga su primer triunfo en su primer combate dentro de AEW. Aplicó su figura de sumisión y el resto fue historia. A Dustin no le quedó más remedio que someterse frente al castigo que le estaba dando Jake Hager. De esta forma, Dustin tendrá que esperar su revancha algún otro momento. La noche le perteneció a Jake, quien luego fue a celebrar con su esposa. Darby Allin se enfrentó a Sammy Guevara en lo que fue una lucha con mezcla de dos estilos, del viejo y del nuevo wrestling, a mi entender. Por un lado, tuvimos a un claro babyface y a un heel. El babyface obviamente Darby Allin, el heel Sammy Guevara. Cada uno rodeado de lo que supone ser la presentación de cada uno de sus personajes, ¿no? Pero por otro lado teníamos a dos luchadores considerados dentro del pro wrestling como pequeños, que en los días antiguos, digámoslo así, jamás habrían tenido la posibilidad de tener un combate importante dentro de un pay-per-view. Pero en esta ocasión los tuvimos realizando cualquier tipo de maniobras catalogadas como locas, como arriesgadas, con high spots. Esa combinación entre el viejo wrestling y el nuevo wrestling
hizo que el público adore esta lucha. Y además, el ver a dos jóvenes prospectos demostrando estar listos para ser más trascendentes dentro de AEW cuando la empresa se los requiera. El ganador fue Darby Allin, pero definitivamente que tendremos mejores días para estos dos que serán cada vez más importantes para el pro wrestling en general. Bien por Darby Allin y bien por Sammy Guevara. Tag Team Titles de AEW en juego. Kenny Omega y Hangman Adam Page se enfrentaron a los compañeros de Stable, de Elite, me refiero a los Young Bucks. Vaya que, sin temor a equivocarme, estuvimos ante una verdadera clínica luchística, ante la mejor lucha tag team del 2020, y me parece muy complicado que siquiera pueda llegarse a igualar el accionar y el storyline y la forma de luchar que vimos de estos cuatro grandes exponentes en lo que nos presentaron el día de hoy. Primeramente quiero decir que esto sirvió para silenciar aún más a aquellos críticos, porque créanlo o no, pero es real. Kenny Omega, el mejor luchador hoy por hoy del pro wrestling en general, tiene críticos que llegaron al punto de atacar su estatus como luchador y performer, señalando que era el más overrated y que no había sido una buena adquisición para AEW, vean ustedes. O aquellos críticos que se han lanzado en contra de los Young Bucks, señalando que ellos no saben contar una historia dentro de cada uno de sus combates. Espero que les haya quedado sumamente claro después de esta lucha que todo eso es simplemente mentira. Los Young Bucks, Kenny Omega y Hangman Adam Page se robaron el show dentro de lo que fue Revolution, y eso es decir bastante. Durante un combate en el que pensábamos que Hangman Page iba a ser el heel en un momento dado, que iba a romper el Elite como stable con su accionar totalmente irascible, contrario a lo que Kenny Omega exhibía hacia sus oponentes, pues eran sus amigos también. Hangman Page fue el consolidado face de la noche dentro de esta lucha. Los Young Bucks, más bien, se vieron, debido a la exigencia y al deseo de ser campeones de parejas, en la obligación incluso de recurrir a tácticas que normalmente los heels utilizan dentro de un combate. Todo para buscar obtener esos títulos y llevarse el triunfo. Afortunadamente, AEW parece haberse dado cuenta de que Hangman Page no tiene por qué sufrir un heel turn y es mejor mantenerlo en esta línea delgada. Es decir, se trata hoy por hoy de un face admirado, respetado por la gente, que no recurre a buscar desesperadamente el afecto de cada uno de los fanáticos, sino que simplemente, en base a su performance dentro del ring, a su alianza con Omega y al manejo y evolución de su personaje, se está ganando el respeto y admiración de la gente. Tuvimos múltiples intentos de pins, con maniobras cargadas de peligrosidad, trabajo en conjunto tag team, envidiable por cualquier otro gran equipo luchístico en la actualidad. Finalmente, fue el propio Hangman Page quien logró obtener el triunfo y retener los campeonatos para él y Omega.
Al finalizar la lucha, un reconocimiento del público hacia estos 4 grandes performers. Y sobre todo, el saber que la división de parejas de AEW está más viva que nunca, que el Tag Team Wrestling ha sido rescatado gracias a lo que nos ha presentado AEW esta noche en Revolution. Los ganadores y todavía campeones, Kenny Omega y Hangman Adam Page. Nyla Rose enfrentó a Kris Statlander con el título de Mujeres de AEW en juego. Mis respetos para las dos participantes debido a que el orden de su lucha fue bastante complicado. Suponía un gran reto para ambas y creo que estuvieron a la altura de las expectativas. Supieron sobreponerse ante la adversidad, digámoslo así, y es que tuvieron que seguir inmediatamente a la gran lucha de la noche que fue el Tag Team Wrestling entre Page, Omega y los Young Bucks. El público obviamente estaba cansado, estaba recuperando energías, faltaban algunas luchas más por darse. Kris Statlander demostró ser una excelsa performer y me atrevería a decir ahora fue cuando definitivamente se presentó en sociedad ante los fanáticos de AEW. Ofreció resistencia y por momentos incluso superó en el brawl en cuanto a la potencia de sus impactos a la campeona Nyla Rose, y eso no es poca cosa. Esto permitió que Nyla también pueda presentar sus credenciales y lucirse en su primera defensa titular. Una buena lucha dentro de lo que cabe, y sumémosle que la gente esperaba que la primera defensa de Nyla sea frente a la ex campeona, Riho. Me parece bien que esa lucha se retrase un poco más. ¿Para qué? Para que Nyla pueda tener más experiencia como campeona y que Riho represente mayor amenaza como para ser quien le vuelva a quitar ese título. Demorar esta lucha supone crear mayores expectativas. Hoy por hoy, fuera de Nyla Rose, la luchadora, el personaje mayor y mejor construido dentro de AEW, división de mujeres, es Riho. Así que hasta eso puede Nyla defender ante otras retadoras. Y Statlander cumplió a la perfección este rol que tenía que realizar esta noche. Buen triunfo de Nyla, que permite continúe con el título de mujeres. Orange Cassidy se enfrentó a Pac. Cassidy debe ser de los luchadores menos trascendentales para una empresa o para una programación luchística que tienen gran carisma y conexión con la gente. Genera reacciones gigantescas cada vez que él aparece, y no necesariamente cuando lucha, sino que simplemente con colocar sus manos dentro de sus bolsillos, utilizar gafas y mostrarse ante la gente como aquel luchador o ser humano presumido y sumamente seguro de sí mismo. Eso hace que la gente lo aclame, le quiera, y encima más, cuando él lucha, demuestra el gran talento que respalda esa forma de ser. En esta confrontación frente a Pac vimos eso. Cassidy volvió definitivamente más entretenido este combate de lo que esperábamos resulte ser. Todos pensábamos que Pac iba a destrozar a Cassidy en menos de 5 minutos, pero las cosas no fueron tan así. Cassidy en un momento dado se olvidó de todo ese aura que rodea a su personaje y se dedicó a luchar. Eso amplió aún más la reacción positiva que consiguió por parte de la gente y estuvo en más de una ocasión muy cerca de lograr realmente el hit de la noche, que habría sido derrotar a Pac. Sin embargo,
sabemos que el ex Neville es un hombre totalmente peligroso para su adversario y eso resultó ser tremenda amenaza que se volvió lamentablemente para Cassidy realidad dentro del combate y lo hizo someter. Cassidy quedó prácticamente inconsciente, al árbitro no le quedó más remedio que detener el combate. Pero buena lucha, cargada de atleticismo y cargada sobre todo de carisma mostrado por ambos luchadores a su manera. Dicho sea de paso, algo que facilitó también el triunfo de Pac fue que los Lucha Bros intervinieron dentro del combate para sacar a Trent Chuck Taylor y de esta forma los Bros de Cassidy tuvieron que abandonar el ring. Así fue como entonces se preparó todo para que Pac termine aplicando la figura de sumisión y siendo el ganador. Cody se enfrentó a MJF en el feudo mejor construido hoy por hoy dentro del Professional Wrestling. Una storyline totalmente entendible, totalmente sencillo de involucrarse para nosotros los fanáticos, de tomar partida definitiva por uno y odiar, obviamente entre comillas, a otro. Cody Rhodes es el corazón de AEW y MJF es hoy por hoy el mejor heel que posee AEW. Con el perdón de Jericho, pero a MJF nadie le quiere. Pero todos disfrutamos de su personaje y valoramos lo que ha conseguido. Eso para un heel es el máximo premio, más aún dentro de una época en el pro wrestling donde es cada vez más difícil que te odien cuando quieres irradiar o generar eso. Juntar a Cody con MJF es dinero, juntar a Cody con MJF es definitivamente lo mejor que le ha podido pasar a AEW fuera de lo que es la Tag Team Division. Dentro de esta lucha tuvimos de todo un poco. Cada vez que avanzaba lo que veíamos dentro del combate, notábamos cómo la gente iba involucrándose dentro del mismo, tratando de apoyar con todo al fan favorite, al corazón de AEW, insisto, como Cody, y cada golpe que MJF le daba era como que nosotros lo recibíamos. Hay que valorar el talento de Cody, obviamente, pero de MJF también. Él posee el conocimiento luchístico necesario para manejar ya los tiempos de su personaje, saber cómo venderse y cómo inclusive hacer enojar aún más a los fanáticos. Hasta botó la cerveza de uno de ellos y le sacó la gorra a otro. Esas cuestiones son fundamentales, más el carisma, el poder tener un dominio dentro del micrófono y vivir su personaje más allá de un ring, convierten a MJF en el comodín en cuanto a los heels dentro de AEW. Cody fue dominante gran parte del combate con el apoyo constante de su esposa Brandi y también de su entrenador. Me refiero al enforcer Arn Anderson. Sin embargo, la emoción pudo más con Cody y este fue por aplicarle más de 2 veces su finishing maneuver a MJF en lugar de cubrirlo. MJF totalmente sangrante, fruto del castigo sufrido por Cody, quien incluso le devolvió tremendos correazos utilizando su cinturón. Digo devolvió porque recordemos que MJF le dio 10 correazos hace un par de semanas en uno de los mejores ángulos de este 2020. Y sin embargo de aquello MJF tenía un plan B y esto era que había guardado un anillo dentro de su short.
En ese momento, cuando Cody se decidía por ejecutar un tercer finisher maneuver, MJF, aprovechando que el árbitro estaba despistado, sacó ese anillo, se lo colocó en la mano y impactó fuertemente, letalmente en la cara de Cody. El resto, pues bueno, el triunfo más importante de la carrera de MJF, que lo consolida como el máximo heel y pesadilla de Cody The Nightmare Rhodes. ¿Qué pasará de aquí en más? Pues yo creo que este feudo continuará y ojalá sea así y se vaya poniendo incluso más personal. Agradable ver un equipo creativo, fluido, que sabe manejar de la mejor forma posible y explotar las virtudes de sus distintos personajes. Cody y MJF fueron una muestra clara de aquello. Main Event de AEW Revolution, lucha por el título mundial de AEW. Le Champion Chris Jericho se enfrentó al retador Jon Moxley. Vaya que AEW demostró que se puede construir un gran feudo en la previa a un combate tan importante entre Moxley y Jericho. Nada que ver en relación a lo que nos presentó WWE tiempo atrás, justamente cuando estos dos se enfrentaron. En ese momento nos hablaban de plantas, nos hablaban de bufandas y alrededor de eso se jugó para presentarnos a Jericho versus Ambrose en aquel momento. En AEW las cosas son distintas, se enfoca más en el pro wrestling y tener storylines mucho más entendibles, reales, con combates que justamente expresen todo ese storyline construido. Y juntar a dos talentos como Jericho y en este caso Moxley nos garantizan tener por todo lo alto, como siempre debe de ser, el título máximo de una empresa, en este caso AEW. Ya para hablarles de lo sucedido en el combate, Le Champion creía tener todo completamente calculado y planificado. Semanas atrás había logrado, de acuerdo al pensamiento de Jericho, afectar fuertemente la integridad de Moxley y ganar gran ventaja de cara a su combate cuando atacó, gracias a la intervención del Inner Circle, en completo, uno de los ojos de Jon Moxley. Y eso supone una gran ventaja dentro de un combate luchístico, el tener que luchar con un solo ojo visible y bien en cuanto al funcionamiento, supone que el oponente obviamente tiene las de ganar. Y además de eso, Jericho tenía la ayuda de todo el Inner Circle. En un principio, Santana y Ortiz, para luego incorporar inclusive a Jake Hager, para que golpee y continúe con el castigo hacia Moxley cada que el árbitro no esté pendiente 100% de lo que sucedía en el combate. Al mínimo descuido, Moxley era castigado. Cuando se dio cuenta, la referee, que dicho sea de paso, efectúa, a mi entender, una gran participación, es un gran talento esta muchacha dentro de lo que es el dirigir cada una de las luchas que se dan en AEW. Por eso es que ella está como referee para los combates más importantes. Entonces, una vez que se dio cuenta de lo que estaba haciendo el Inner Circle, procedió a expulsar inmediatamente tanto a Hager como a Santana y Ortiz. Pero Jericho tenía una agenda bien planeada. En ese momento, mientras procedía el árbitro a expulsar a los integrantes del Inner Circle, apareció el restante, me refiero a Sammy Guevara, quien atacó con el título de Jericho, impactando en la cabeza de un sangrante Moxley, que incluso sufrió también
cuando su humanidad traspasó una mesa. Es decir, era una destrucción muy bien planeada por parte de Jericho. Asistíamos aparentemente a una ejecución. Pero Jon Moxley también demostró durante este feudo que más allá de su agresividad, de su intensidad dentro del ring, que es envidiable y prácticamente irrepetible por parte de cualquier luchador, si no pregúntenle al propio Kenny Omega aquello, también mostró tener habilidades mentales como para tratar de contrarrestar cada trampa que Jericho tenía planificada. Recuerden ustedes que incluso llegó al punto de engañar a Le Champion con hacerle creer que formaba parte de su stable, el Inner Circle, y hasta se robó un tremendo automóvil que Jericho le había entregado, creidote de que Moxley iba a aceptar formar parte del Inner Circle. Entonces, en esta lucha, en un momento dado, Moxley se sacó el parche del ojo y, a pesar de estar sangrando en ese momento, nos mostró que lo del ojo jamás había sido real. Nunca ese ataque letal que pensó Jericho había sufrido el ojo de Moxley se había terminado de perpetrar, de consumar. Así que en ese momento, cuando Moxley se sacó el parche, derrotó y aniquiló cualquier juego mental que Jericho había preparado. Y entonces Moxley ejecutó 2 Paradigm Shifts para lograr el conteo de 3 y hacer historia. Jon Moxley es el nuevo AEW World Champion. ¿Qué les parece, queridos Wrestling Addicts? Alegría total en el público. Jericho, mis respetos, un luchador que ha logrado reinventarse a través de los tiempos, que conoce hoy por hoy sus limitaciones, pero las disimula de gran manera, está ayudando con todo a AEW, es una de sus piezas fundamentales y entiende perfectamente cuándo hay que hacerse a un lado para que otro ocupe ese lugar de preponderancia. Gran cierre a este Revolution que continúa sorprendiéndonos gratamente a todos, permitiendo que AEW continúe posicionándose como una empresa que definitivamente está cumpliendo con lo que ellos nos habían ofrecido, traer de regreso el verdadero Pro Wrestling. Con Moxley como campeón, seguramente tendremos quizás una serie de retadores nuevos que aparecerán en el camino de Mox, no sin antes un rematch frente a Jericho obviamente estará por darse. Y a ver a quién el ex Le Champion termina por promocionar dentro del Inner Circle para que ocupe a la larga su lugar. Déjenme sus comentarios, sus opiniones. Hasta aquí llego con el resumen, con el reporte de lo ocurrido en AEW Revolution.